Bueno, empiezo dándoles la cordial bienvenida a nuestro curso de gestión pública. Previamente, saludarlos, que tengan una muy buenas noches a todos los que están dentro de este espacio, ¿no? Aquellos que están dentro de nuestra sesión, para continuar, para continuar con nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza y poder aprender algo en cada una de nuestras sesiones. Muy buenas noches, Angeli, y muy buenas noches con todos los que estamos presentes. Muy bien, entonces, continuando con nuestra programación, hoy día tenemos nuestro tema número 3. Ay, creo que también por ahí nuestra coordinadora anunciaba el tema de ya del examen, ¿no? Entonces, vamos a estar atentos, vamos a poner toda la atención posible y al mismo tiempo la participación activa de ustedes, los comentarios, las preguntas, que es importantísimo, ya que la clase lo hacemos todos juntos, ustedes, mi persona. Dentro del conversatorio podemos alcanzar y lograr el tema de lograr nuestros objetivos, ¿no? Siempre aprender algo nuevo dentro de este curso que es gestión pública. Por supuesto, Walter, el espacio es, como ustedes bien lo saben, y explicó nuestra coordinadora, este espacio es gratuito, es abierto para todos aquellos que desean intervenir justamente en ello, ¿no? Y justamente como es un espacio de participación, el día jueves les preguntaba y traía la casuística de buenas noches, Juan, buenas noches, Walter, bienvenidos al curso. Les había comentado acerca de una situación que está viviendo en actualidad, ¿no? Acerca del paro de transportista que sucedió el día justamente en nuestra segunda sesión de la paralización, ¿no? De los transportistas. Empecemos reflexionando esa casuística. Bueno, es un tema que lo estamos viviendo y estamos pasando, ¿no? Y no sería de repente aceptable no comentarlo porque estamos estudiando gestión pública. Quiero preguntarles entonces, ¿qué características puntuales o qué acontecimientos o qué acciones ustedes han podido percibir de lo sucedido el día jueves? Por ejemplo, ¿qué reclamaban los transportistas, no? ¿A quién estaba dirigido los reclamos o los pedidos de aquellas personas, pues, que acataron esta paralización, ¿no? Este es un tema de gestión pública, por supuesto. Y además las casuísticas, con lo que estamos viviendo día a día, es la mejor forma también de poder aprender, ¿no? Porque recordemos, y eso fue parte de la iniciación en el momento de la presentación de nuestro curso, el cual les comentaba de que me gusta fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico, de que podamos analizar, de que podamos distinguir y sobre todo comprender lo que realmente determine las acciones dentro de un tema específico, que en este caso es la gestión pública, ¿no? ¿Qué opiniones ustedes han tenido o qué percepciones acerca de la paralización del día jueves, hace 2 días, ¿no? Ayer fue viernes y bueno, antes de ayer jueves. ¿Algún comentario que ustedes tengan? Porque justamente permite eso como una premisa para poder entrar al tema del día de hoy. Y es más, este es un tema de crucial importancia también para entender los lineamientos que se determinan dentro de la gestión pública, que son políticas públicas. Es un tema bastante interesante.
Bueno, lo primero que podemos comentar, Tomili. Tomili nos da su opinión. ¿Qué nos dice? Que están en su razón ya que es su función como gobierno. Angeli nos dice que los ciudadanos le reclaman al ministro, al Poder Ejecutivo. Sí, ¿no? Eso fue uno de las observaciones que habíamos conversado el día jueves, ¿no? Acerca de cuál es el organismo correcto para poder tomar acciones inmediatas, porque estamos hablando de un tema, de una problemática. Bueno, empecemos por la opinión de Tommy, ¿no? Dice ya que es su función como gobierno. Efectivamente, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado estudiando, la finalidad del Estado empieza desde garantizar el bienestar de toda la ciudadanía. Y por ahí yo ya puedo determinar que una de las actividades de garantizar el bienestar en la ciudadanía, uno de ellos es la seguridad ciudadana. Entonces, estamos viviendo en una sociedad donde definitivamente no se está cumpliendo los objetivos en ese tema y cada vez se está empeorando. Entonces, con justa razón, la sociedad tiene que acudir al Estado, tiene que acudir al gobierno para que pueda cumplir su rol, para que pueda cumplir lo que finalmente es su existencia. Y aquí venía la observación, ¿no? Que estábamos apreciando el día jueves. Lo que yo pude ver en los medios de comunicación fue pues que no, la paralización se dirigía al Congreso de la República. Y el Congreso de la República es la institución que representa al Poder Legislativo. Pero el Poder Legislativo, pues ya hemos visto dentro de sus funciones que no puede tomar acciones inmediatas, porque su principal función es la de legislar leyes, ¿no? Las iniciativas legislativas, el control político y algunas funciones especiales que el Congreso tiene. Ahora, de que pueden aportar a la solución, definitivamente que sí, claro que sí, porque el Congreso puede, ¿no?, discutir, debatir, emitir proyectos de ley que vayan o que refuercen el tema de la seguridad ciudadana, porque finalmente ese es el orden jurídico. Pero quién es las instituciones, dentro de qué poder, que se va a encargar prácticamente de diseñar las políticas públicas, formular las políticas públicas, operacionalizar el tema de las políticas por sectores, ¿no? Es el poder, sinceramente, ese es el poder ejecutivo. ¿Quién es la entidad que le tiene que hacer frente a la lucha contra la criminalidad? Es la Policía Nacional del Perú. Y bueno, y que por ahí está saliendo la idea de que las Fuerzas Armadas también apoyen a la Policía Nacional, ¿no? Entonces, la Policía Nacional es una institución que está adscrita ¿a quién? Al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior es, ¿no?, es una institución del Poder Ejecutivo. Y eso lo dice la ley, no es que yo lo estoy inventando, ¿no? Y hemos ido estudiando cuál es esa estructura. Entonces, yo pensando un poquito más, me hice la pregunta, ¿no? ¿Por qué la paralización se iba directo al Congreso? Si lo que necesitamos son acciones pero inmediatas, ahorita. Por ejemplo, la declaratoria del estado de emergencia. Eso no lo emite el Congreso, eso lo hace el Poder Ejecutivo. Entonces, de la misma forma, puede tomar acciones para poder combatir ello, ¿no? Entonces, lo que pretendo decirles es de que
que justamente por desconocimiento de la gestión pública es que a veces no tenemos claro la verdadera tarea o el verdadero rol de las entidades públicas. Con esto no estoy diciendo tampoco que el Congreso no tiene nada que ver para solucionar los problemas. Por supuesto que sí. La única diferencia es que la forma como el Congreso lo realiza es muy diferente al Poder Ejecutivo. Entonces, como que por ahí iba el tema de la reflexión. Bueno, y coincide también con el comentario de Teófila, ¿no? Por la seguridad que le piden al Ejecutivo. Ahora, algo más importante acerca de observar lo sucedido el día jueves. ¿Cuál es el problema público que existe que haya motivado a que la población pues no se levante y entre en un estado de huelga, de paro, de movilización? ¿Cuál fue? ¿Cuál es el motivo? ¿O cuál es el común denominador? Entonces, la paralización fue motivada porque no se está respetando, pues, o se está violando la dignidad de la persona. Y recordemos que el Estado está, pues, en la obligación de garantizar la dignidad de la persona. Entonces, ya estamos hablando de un problema público. Ya estamos hablando de que en el Estado hay la existencia de un problema público. ¿Y qué será un problema público? ¿Por qué existe un problema público? ¿Cuáles serían los mecanismos para poder resolver el problema público? Y por eso es que lo sucedido el día jueves calza perfectamente para poder entrar al tema de políticas públicas. Y a eso es lo que me refiero en el tema de que sí hay mecanismos o existe la forma tenemos las herramientas disponibles para poder solucionar cualquier tipo de problema que existe en la sociedad. Que uno de ellos, de los tantos problemas que existen, es la seguridad ciudadana. La única diferencia es la aplicación de nuestras herramientas. ¿Cuántos de ustedes han visto o deben haber escuchado o de repente han buscado por iniciativa propia cómo ha combatido el tema de la inseguridad ciudadana el país de El Salvador? Porque finalmente las herramientas tomadas ha sido la misma. El Salvador también tuvo que hacer, para resolver este problema, tuvo que generar, diseñar políticas públicas. Y nuestro país también, también diseña y genera políticas públicas. La diferencia es en el tipo de decisiones que se toman, el tipo de políticas públicas. Unas serán más efectivas que otras. Y el único que pueden juzgar el tema de los resultados, pues, son los indicadores, ¿no? Los diferentes números que van arrojando a lo largo de tiempo después de materializar las políticas públicas. Entonces, lo que podemos resaltar de lo sucedido el día jueves, lo primero, la sociedad está exigiendo que se solucione un problema público. La sociedad pide a gritos que se solucione un problema que afecta a toda la comunidad.
Y para ello, el Estado, a través del gobierno, tiene que accionar. ¿Y cuál es ese accionar? Es justamente lo que vamos a ver, la forma como la gestión pública va a resolver problemas. Entonces, con eso damos inicio a nuestro tema del día de hoy acerca de políticas públicas dentro de la gestión pública. Y para ello vamos a ver un video de manera introductoria. A ver, un momentito, voy a compartir. Ahí está. Atentos, por favor. Confírmeme si se escucha, por favor, a través de sus reacciones. En una era donde impera la tecnología y donde la globalización nos impide ver los problemas sociales en primer plano, la pobreza, desigualdad y exclusión social son males que el país arrastra desde hace siglos. La primera es definida por la ONU como una condición caracterizada por una privación severa. Nilton Lupe. Claro, Nilton, el chat está abierto para que puedan participar, no hay ningún problema. Cristian Flores dice, no se escucha. Voy a repetir el video. ¿Me confirman, por favor? Porque te he habilitado, bueno, nuevamente de que el video se reproduzca con audio. En una era donde impera la tecnología y donde la globalización nos impide ver los problemas sociales en primer plano, la pobreza, desigualdad y exclusión social son males que el país arrastra desde hace siglos. La primera es definida por la ONU como una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Puede que sea sencillo entender lo que significa, pero ¿qué tan sencillo es vivirla? Según la última medición de pobreza del INEI, en el año 2019 se registró una tasa de pobreza monetaria del 20,2% de la población total. Estas cifras indican que hay aproximadamente casi 7 millones de peruanos que no logran cubrir la canasta básica alimentaria. Este fragmento de la población tiende a ser más susceptible de padecer actos de desigualdad, injusticia y discriminación al no contar con los recursos o medios para defenderse. Los conceptos de desigualdad y exclusión social están en buena parte relacionados con la pobreza, pero hay que distinguir que también se puede ser marginado por tu religión, ideología, orientación sexual, etc. Sin embargo, cuando eres pobre, esta exclusión viene acompañada de una deficiente calidad de vida, que inclusive ataca fuertemente la autoestima de la persona. Según los datos, 2 de cada 10 jóvenes que provienen de ese 20% logran acceder a una educación superior en el país. Cifras alarmantes que deberían motivarnos a ser más empáticos y extender nuestra mano cuando tengamos la posibilidad. Ahora mismo, mientras esperamos que termine la clase para descansar y dormir, hay niños que regresan de la calle después de un largo día de trabajo. Valoremos cada segundo que nos regala este privilegio y utilicémoslo para destruir estas barreras sociales que tanto daño nos causan. Bueno, un video muy interesante. Bueno, Nilton me dice que active el micrófono. Bueno, está activado. Y bueno, si los demás me escuchan, de repente, Nilton, a ver si de repente tu audio habría que ajustar un poco, ¿no? Muy bien. Entonces, a través del video hemos podido ver algo
que refleja mucho una situación real de una sociedad, ¿no? Situaciones que alguien tiene que hacerse cargo, alguien tiene que intervenir frente a situaciones como han visto en el video: pobreza, desigualdad, exclusión social, y que la pobreza trae incluso otros más problemas. Y a eso lo que han podido ver en video es lo que quería que adicionen lo sucedido el día jueves: la inseguridad social, perdón, la inseguridad ciudadana. Entonces, cuando las cosas ya están demasiado descontroladas, como el tema de la inseguridad ciudadana, es que justamente ya la sociedad empieza a pedir, ¿no? Empieza a, mediante su voz de protesta, a exigirle a su Estado para que pueda tomar acciones frente a estos problemas, como los que han visto en video o como lo que está sucediendo hoy en nuestros días. Y para ello vamos a aprender ahora, o vamos a ver otro video que nos va a explicar acerca de qué es política, solamente la palabra política, para poder entrar a conversar acerca de políticas públicas. Entonces les recuerdo por favor que tomemos atención. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast del Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Este es el primer episodio de una serie de videos educativos que estamos preparando Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, con el fin de explicar de manera sencilla y entretenida algunos conceptos básicos vinculados a la política, la democracia y las instituciones fundamentales del Estado. Y como no podía ser de otra manera, debemos empezar explicando aquello que abarca todo lo que vamos a comentar en esta serie de videocast, es decir, la política. ¿En qué pensamos cuando escuchamos hablar de política? Quizá nos viene a la mente el Congreso de la República y los legisladores discutiendo entre ellos, o la figura del presidente en Palacio de Gobierno, o tal vez algún candidato o candidata dando un meeting de campaña en pleno proceso electoral. Si pensamos que a eso se reduce la política, quizá la sintamos como algo distante, algo que ocurre muy lejos de nosotros, en un espacio que está dominado por personas a las que no tenemos acceso, aunque sean, supuestamente, nuestros representantes. Pero en realidad la política es mucho más que eso. De hecho, su origen está en la antigua Grecia, hace más de 2000 años. Política es un término que viene del griego polis y se refiere a las ciudades-estado que había en aquella época. El objetivo de la política era, y sigue siendo, entender cómo organizar la convivencia pacífica en una determinada sociedad. Esto es, que existan reglas que determinen cómo se gestionan las relaciones de poder. Porque esencialmente lo que busca la política es regular el poder, cómo se obtiene y cómo se ejerce. Quien tiene poder en una sociedad puede decidir cómo se reparten los recursos, quién recibe qué, cuándo y cómo. Puede establecer qué derechos tienen las personas, pero también qué obligaciones, como cumplir la ley o pagar impuestos. Puede decidir qué podemos hacer los ciudadanos con nuestras vidas, en el ámbito público, en el ámbito laboral y a veces incluso hasta en el ámbito privado. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está definido por algún tipo de relación de poder. Y no es que eso sea malo en sí. Nuestros padres tienen poder sobre nosotros cuando somos menores de edad. El policía tiene poder para detenernos si cometemos un delito flagrante. El juez tiene poder para obligarnos a cumplir los contratos que firmamos. Lo mismo pasa con los congresistas, ministros o con el presidente de la República. Sus cargos les confieren poder y la manera como ejercen esos cargos impacta directamente en nuestras vidas. Sabemos, por otro lado, que el poder puede ser utilizado para bien o para mal. El historiador y político inglés Lord Acton, que vivió en el siglo XIX, nos enseñó que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto quiere decir que cuando alguien tiene demasiado poder, puede abusar de él en perjuicio de otros. Por ello, lo que busca la política es controlar el poder, alternarlo, evitar que se concentre en una sola persona. La idea es que sea compartido entre varias personas o varias instituciones, las cuales se contrapesan entre sí para que nadie pueda, por sí solo, abusar de su poder.
Pero no se trata solo de controlar el poder, sino de orientarlo efectivamente a la solución de los problemas de los ciudadanos. Cuando hablamos aquí de poder, no nos referimos a la fuerza bruta o al poder que dan los recursos económicos, sino específicamente al poder que se otorga en las urnas, es decir, el que se obtiene a través del voto popular en una elección. Si vivimos en una democracia, quienes entregamos ese poder somos los ciudadanos y por tanto quienes lo reciben de nosotros, es decir, los políticos, están obligados a utilizarlo no para beneficiarse a sí mismos, sino para solucionar nuestros problemas. El filósofo griego Aristóteles solía decir que el ser humano es un animal político. Lo que quería decir es que somos la única especie que puede crear y organizar civilizaciones complejas. Esa es una de nuestras grandes virtudes como especie, pero en muchos otros sentidos no dejamos de ser similares a otros animales en cuanto a que muchas veces anteponemos nuestro bienestar a cualquier otra consideración, y eso se traslada también a la política como cualquier otra actividad humana. Por eso debemos pensar en la política no solo como una forma de gestionar las relaciones de poder en una sociedad, sino como un oficio, algunos lo llamarían un arte, que ejercen personas que defienden intereses diversos. La existencia de posiciones a veces abiertamente contrapuestas hace que el conflicto sea un elemento central de la política, lo cual puede incomodarnos, pero es algo perfectamente normal en democracia. El arte de la política está en saber transitar entre momentos en los cuales tenemos que competir para que se imponga nuestra visión sobre las demás y momentos en los cuales tenemos más bien que cooperar para ponernos de acuerdo en algo. Quizá una de las principales razones por las cuales la política se percibe tan conflictiva en nuestros días es porque los políticos se han enfocado demasiado en saber competir y muy poco en saber cooperar. Pero ya habrá oportunidad de hablar más sobre estos temas y sobre cómo convertimos a la política en aquello que nos gustaría que sea. Muchas gracias por acompañarnos en este primer videocast. Si les ha parecido interesante la información y quieren estar al tanto de nuestros siguientes episodios, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a me gusta en este video y también a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Muy bien, entonces ya hemos podido visualizar a través del video, más que todo la conceptualización de lo que es política, ¿no? Y el mensaje principal es cómo la política puede da poder más que todo a cualquier organización política que esté en gobierno de turno, ¿no? Y justamente ese poder es que le permite tomar decisiones. Les permite tomar decisiones para que puedan, pues, diseñar, puedan formular acciones, lineamientos, habilitado nuevamente. Nilton, puedes activar tu micro ya. Ya, gracias. Gracias, señor ponente. Esto, primeramente quisiera imponer y dar a conocer que Dina Boluarte no es elegido por el pueblo como presidenta de la República. Es una usurpadora más que ha nacido por incertidumbre de las otras fuerzas políticas, ¿no? ¿No? Es así. Ahora, lo que yo quisiera decirles es una cosa. ¿Cómo podemos? Ahora Lima hace su guerra de transportistas, ¿no? ¿Y qué pasa? Quiere que las demás provincias y los demás estos departamentos quiere que le apoyen cuando ellos jamás han podido apoyar en nada a Puno, a Cusco, a Ayacucho y parte de Arequipa y Tacna Moquegua. Es una pena, ¿no? Y los arequipeños solamente, los limeños solamente han mirado, solamente lo quieren utilizar, solamente ahora quieren utilizar nada más. Y esa es la intención, pero nunca van a caer en eso ahora los provincianos, ¿no? Ahora, por culpa de los limeños, jamás se ha logrado sacar a esa presidenta, porque ellos hasta se han asqueado con la gente serrana, con la gente
de la serranía de diferentes lugares. Entonces, ¿qué le parece? ¿De qué logro vamos a hablar hoy en día en políticas públicas? Si la política pública es para dar solución a, a los casos que se presentan en el gobierno o en cualquier índole de la sociedad peruana, ¿no? Tercero, voy a esto. ¿Qué cosas somos nosotros para poder? Nosotros no somos unos borregos para poder ser parte de del gobierno, para poder ser lo que nosotros no lo debemos de ser. ¿Se ha usted dado cuenta ahora? Hasta los policías son, ¿qué son los policías ahorita? A ver, hablemos de la Policía Nacional. A eso ha inducido Dina Boluarte. ¿Qué es la policía hoy día? Ahorita mismo. Son extorsionadores, son asesinos, son los peores elementos que viven en la sociedad, hermano. ¿O no, señor ponente? ¿Es la verdad o no? Donde Muy usted, bien, donde usted va, captura a alguien inmediatamente y lo capturan, y un integrante es de la policía. Esa es mi intervención. gracias, Nilton. Walter Briceño también está levantando la mano. A ver si desea darnos una breve opinión, le podemos escuchar. Walter, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Y bueno, también aprovechar que, bueno, definitivamente Dina Boluarte ha ingresado porque en las elecciones ganó su organización política y Dina Boluarte ingresó como vicepresidente de la República. En ese momento Pedro Castillo fue el presidente de la República. Entonces, como les decía, las elecciones a través del voto popular se hace a la organización política, que esta organización tiene una plancha, ¿no? Tiene como que enumerados, ¿no? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser vicepresidente? ¿Quién va a ser segundo vicepresidente? Entonces, la población vota por esa organización política, que en ese entonces ganó pues el lápiz. Entonces, ha habido sucesos, acontecimientos que han sucedido, que ha permitido que Dina Boluarte sea hoy presidenta. Entonces, la Constitución, ¿qué dice? Si el presidente pues renuncia, es vacado o simplemente no puede ejercer, pues tiene que sustituirle el que sigue, que en este caso sería Dina Boluarte, ¿no? La Constitución lo dice y es así, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestra clase, el cual ha sido muy interesante, ¿no? Sobre todo el debate, ¿no? Y la conclusión de ello es lo siguiente, de que definitivamente hay que cambiar muchas cosas, hay que reformar muchas cosas, no solamente la Policía Nacional, también tenemos que cambiar el poder judicial, el poder legislativo. Tenemos que cambiar muchas cosas y el cambio tiene que surgir pues de una forma muy profunda. De nada sirve, como dice nuestro compañero Nilton, de repente capturamos a alguien para resolver el problema, pero el poder judicial a través de sus procesos penales, finalmente a veces terminan liberando ¿no? a quien ha cometido el delito. Pero lo importante de la reflexión es que se necesita una reforma para mejorar nuestra gestión pública, ¿no? Eso es lo importante y lo relevante que debemos de poder comprender, más que un tema de opinión ya más para un lado o para el otro, ¿no? Lo importante es que podamos comprender los temas dentro de lo que es gestión pública. Muy bien.
Entonces, el planeamiento dentro de la gestión pública. Como país nos enfrentamos a diversos problemas que impactan directamente en nuestras condiciones de vida. Estos son conocidos como problemas públicos y abarcan cuestiones relacionadas con la salud, educación, seguridad, así como la equidad y la sostenibilidad ambiental. Entonces, mejorar nuestras condiciones de vida implica abordar estas problemáticas de manera integral, efectiva, y para lograrlo es importante partir de la comprensión de qué, del problema público. Entonces, todo lo que se vive en la sociedad, en cualquier parte del territorio, ¿no? de este estado, tiene problemas públicos, inseguridad ciudadana, temas de repente de minería, temas de pobreza, temas de educación, salud, y estos tienen que ser atendidas por el Estado sí o sí. Entonces, ¿qué es un problema público? Es una situación propia de las personas o de su entorno que representa una necesidad, una carencia o una insatisfacción colectiva, ante la cual se busca una solución mediante la intervención del Estado. Entonces, problema público es la carencia o necesidad de algo, que para ello se necesita la intervención del Estado. Entonces, la intervención del Estado en el proceso de desarrollo de un país, ¿cómo se expresa? A través de políticas públicas. Entonces, una política pública se concibe como un conjunto de decisiones y acciones por parte del Estado a fin de abordar un problema público. De esta manera, busca satisfacer las necesidades de la persona y generar cambios y mejoras en la calidad de vida. Eso quiere decir que las políticas públicas van a permitir cambiar las condiciones y mejoras de la sociedad. Porque nos dice que la política pública son decisiones que se tienen que tomar en el gobierno. Y si ahorita vivimos una situación con muchos problemas en todo el territorio del Perú, significa pues sencillamente, y esto no hay mucho que darle vuelta al asunto, es que no se están tomando o no se están diseñando políticas públicas efectivas. Una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad en la sociedad. A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o para responder una demanda de la población. Entonces, en diferentes líneas de tiempo, la población ha hecho muchas demandas. Entonces, el gobierno tiene que satisfacer esas necesidades insatisfechas de la sociedad a través de políticas públicas. Ejemplo de políticas públicas dentro del Estado. Hay políticas de Estado, política general de gobierno y políticas institucionales. ¿Qué entendemos por valor público? La idea de valor público remite al valor creado por el Estado a través de ¿qué? De sus servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. Entonces, actualmente, ¿el Estado está generando o creando valor público para su sociedad? No. ¿Por qué? Porque no tiene servicios de calidad, no tiene leyes que regulen adecuadamente las acciones de la misma sociedad. Entonces, podemos decir que no está generando valor público. No lo ha hecho en algunas situaciones, no lo está haciendo en situaciones presentes, pero la gestión pública nos refleja estos conceptos. Pero también se crea valor público, sobre todo a través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándoles servicios de calidad.
Entonces, ¿qué son políticas de Estado? A nivel de Estado, tenemos las políticas que definen los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo. Entonces nos dice que las políticas de Estado son lineamientos de una manera muy general, que el objetivo es a un muy largo plazo. Nuevamente, lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país. Estos son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro de Acuerdo Nacional. ¿Quiénes conforman este foro? La sociedad civil, el Estado y los diferentes partidos políticos. Actualmente tenemos 35 políticas de Estado, el cual son las políticas pues muy generales, que de ahí van a ir partiendo las demás políticas. De ahí van a ir diseñándose, formulándose las demás políticas, como son de manera general, lineamientos generales. A medida que van partiendo de lo general, van a ir yendo a lo más específico, a través de otros tipos de políticas. ¿Como cuáles? La política general de gobierno, que es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante un periodo de gobierno. Esta se encuentra bajo la dirección del presidente de la República y debe ser presentada por el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros al Congreso de la República, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política. Entonces, la política general de gobierno, no sé si ustedes han escuchado, y creo que sí, ¿no? Cuando se viene en el proceso electoral, muchos partidos políticos tienen que presentar su plan de gobierno, porque finalmente en ese plan de gobierno pues va a estar escrito qué es lo que va a hacer durante su periodo, qué problemas va a resolver, cómo los va a resolver, qué estrategias va a utilizar, qué políticas públicas va a determinar para resolver esos problemas que existen en la sociedad. Entonces, el plan o el partido político que tenga el mejor plan de acuerdo a la percepción de la sociedad, pues finalmente es que la sociedad va a escoger quién tiene el mejor plan o quién convence mejor, ¿no? Pero finalmente, esos son políticas generales de gobierno. ¿Qué son las políticas nacionales? Las políticas nacionales son decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional, ya sea sectorial o multisectorial, en un periodo de tiempo. Asimismo, definen los objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de las políticas públicas, así como los estándares nacionales de cumplimiento y provisión de bienes de servicio que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas. Ahí hay un link, el cual creo que en el material que ustedes les han alcanzado. Igual los voy a compartir aquí en el chat. Que esa es la página de CEPLAN, donde ustedes pueden encontrar todas las políticas públicas. A ver, voy a ingresar para poder mostrarles brevemente. Ahí está. En ese link, ustedes van a encontrar esta pantalla y donde dice descargar el Excel completo, les va a descargar todas las políticas nacionales que a la fecha existen y qué ministerios están bajo la responsabilidad de su cumplimiento. También van a encontrar qué reglamento aprueba esa política pública y también van a encontrar la misma política pública, ya el documento o el informe, donde se detalla los objetivos, la situación
problemática, el futuro deseado, y ustedes incluso podrían investigar un poquito mejor, ¿no? De acuerdo incluso a algún sector de su preferencia. Entonces, esas políticas nacionales, la responsabilidad de diseñar, evaluar las políticas nacionales recae en los ministerios. Entonces, aquí venía justamente solo un temita, el tema de la reflexión, ¿no? Nos dice que si diseñar políticas públicas recae en los ministerios, ¿cuál es el poder del Estado que tendría que acudir para justamente tomar las acciones inmediatas, ¿no? Los cuales se encargan de establecer, implementar, supervisar estas políticas en todos los niveles de gobierno. Para ello se cuenta con el apoyo, bueno, de la PCM para la coordinación de su formulación, seguimiento, o en lo que recurre pertinente en la política pública. De este modo, las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado. Esto es muy importante tenerlo claro. Les decía que la política de Estado son lineamientos generales a muy largo plazo. Y de ahí tiene que partir y tiene que tener coherencia las demás políticas, como la política general de gobierno y los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Existen dos tipos de política nacional: sectoriales y multisectoriales. ¿Cuál es la diferencia? De que la sectorial pues interviene un solo sector y la multisectorial interviene en dos o más sectores. Así de sencillo se discrimina las políticas nacionales. Si ustedes descargan el Excel de la web que les acabo de compartir, van a encontrar 73 o 74 políticas nacionales. Y una de las columnas refiere a qué tipo es, si es sectorial o multisectorial, para que también puedan revisarlo. Están las políticas territoriales, que son los gobiernos regionales y locales que formulan políticas regionales y locales en sus respectivos ambos territoriales, en concordancia con las políticas nacionales conforme a lo dispuesto en su ley orgánica, ya sea regional o local. Y las políticas institucionales que reflejan las prioridades y la voluntad política de las entidades en beneficio del ciudadano o su entorno, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. También nos dice que tiene que haber coherencia con las políticas de un nivel superior. Tiene como finalidad orientar el accionar, pero de la entidad. Las políticas institucionales ya son como que lineamientos de las entidades. Los planes. Así como se diseñan políticas, ¿no? Políticas de Estado, políticas nacional de gobierno, políticas territoriales, políticas institucionales, también se diseñan o se establecen directrices generales que también se desarrollan en planes, que van a orientar el accionar del Estado frente a la implementación de estas políticas, proporcionando una estructura organizada que facilite la asignación eficiente de recursos, la coordinación de esfuerzos y la medición del progreso hacia los resultados esperados. Entonces, los planes no es más que otra cosa que el resultado de la planificación o del diseño de políticas públicas. Porque en los planes yo ya empiezo a estructurar, después de haber diseñado mi política pública, porque ahí defino las estrategias que voy a realizar, en el plan ya empiezo a determinar el tema, por ejemplo, de la asignación de recursos, la coordinación
entre instituciones, establecer presupuesto para poder alcanzar el objetivo dentro de lo que la política lo indique, la política pública. El proceso que orienta la elaboración de planes culmina con la definición de objetivos que se esperan lograr, como de acciones para alcanzarlos. Esto permite una mejor provisión de servicios públicos en atención a las necesidades y expectativas de las personas. En el marco del SINAPLAN, los planes que implementan las políticas públicas son los siguientes. O sea, es decir, los planes que determinan las políticas públicas son las siguientes. Tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional, un plan estratégico sectorial multianual, un plan estratégico multisectorial, un plan de desarrollo regional concertado y de desarrollo local concertado. Tenemos un plan estratégico institucional, el famoso PEI, y tenemos un plan operativo institucional, el famoso POI. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado del PEI y POI, o sobre todo aquellos que están dentro de la administración pública. De repente no han visto el documento, pero en algún momento han escuchado del famoso POI o PEI, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, hay una acción importantísima que es importante siempre tocar, que es el planeamiento estratégico. O en pocas palabras, ¿cómo empiezo a diseñar una política pública? Y para eso nos apoyamos del planeamiento estratégico. ¿Y qué es el planeamiento estratégico? El planeamiento estratégico no es más que una secuencia de pasos ordenados, porque viene a ser un proceso en el cual se van a formular las estrategias, se va a implementar la estrategia y también evaluar estrategias. Desde la elaboración de una visión y misión hasta poder medir los resultados esperados dentro del planeamiento estratégico. Y ese camino implica ¿qué cosa? Evaluar externamente, evaluar internamente, estamos hablando a nivel de organización, para luego empezar a establecer los objetivos a largo plazo, generar y evaluar las estrategias que voy a utilizar para poder establecer objetivos y políticas. Y finalmente empiezo a asignar recursos. Mejor dicho, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuánto presupuesto voy a destinar para poder lograr mis objetivos? Entonces, todas esas acciones se determinan en el planeamiento estratégico para poder cumplir mis objetivos. Entonces, si ya vemos todo el proceso de planeamiento estratégico, vamos a ver cómo se alinea el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Sabemos que la Constitución Política es nuestra ley de leyes. Y ustedes pueden ver que está aquí. Parte de nuestra Constitución Política para que se inicien los acuerdos para establecer políticas de Estado. Recordemos que las políticas de Estado son lineamientos generales a muy largo plazo. Y ahí se parte la visión. Se dan cuenta que inicia el planeamiento estratégico y empezamos a establecer la visión de todo el Perú al año 2050. Mejor dicho, en ese documento vamos a poder encontrar cuál es la visión del Perú en 25 años. Y aquí están pues las políticas de Estado, donde a través de los 4 objetivos nacionales principales, que es el conjunto para determinar las 35 políticas de Estado, termina para dar inicio a la política general de gobierno.
Aquí está, Política General de Gobierno. Entonces, en este documento, que ustedes lo pueden encontrar en internet también, van a encontrar justamente 27 objetivos estratégicos, 159 acciones estratégicas, que finalmente, cumpliendo todo ello, tendríamos que alcanzar nuestra visión al 2050. Entonces, ¿cómo se relacionan las políticas públicas con los planes? Las políticas de Estado, en concordancia con la visión del Perú, se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, lo que acabamos de ver, proporcionando una guía integral para el desarrollo del país. Tenemos que entender que alcanzar el desarrollo del país es un trabajo bastante largo, con muchos desafíos, el cual va a implicar pues que como país vayamos resolviendo todos los problemas de nuestra sociedad, como inseguridad ciudadana, salud, educación, los diferentes sectores que tiene que permitir y ayudar a que nuestro país se desarrolle. Esas políticas se desglosan en las políticas nacionales que pueden ser sectoriales, multisectoriales y se concentran en planes estratégicos sectoriales multianuales y planes multisectoriales. O sea, prácticamente nos está diciendo que los demás planes van partiendo desde el nivel más estratégico hasta el nivel más operativo. Porque de ahí viene a nivel territorial, ya estamos entrando que los gobiernos regionales y locales forman sus propias políticas y terminando en el nivel más institucional, como el famoso PIPOI, que ya determinan lo que la entidad pública tiene que hacer o qué actividades va a hacer para poder cumplir o ayudar a que se alcance la visión al 2050. Nilton nos dice, ¿a qué llamamos estrategias, no? Que eso es importante. Definitivamente, la estrategia es el cómo lo vamos a hacer. Es como que la estrategia fuese la receta mágica para poder resolver un problema. Por eso yo les invitaba a que puedan revisar cómo el país del Salvador ha solucionado su problema, el tema de las pandillas, ¿no? Porque finalmente ellos han aplicado una receta para poder resolver ese problema. Es decir, han aplicado estrategias. Nilton nos dice, ¿cree usted que se alcance a esa cantidad? Cantidad. ¿A qué te refieres con cantidad? Bueno, finalmente en pantalla es como que el resumen de la articulación de políticas públicas con los diferentes planes. Vean que en la parte más alta es como que el más alto nivel incluso del Estado se formulan, ¿sí, no?, las políticas de Estado a través del acuerdo, ¿no?, el acuerdo nacional, y ahí se define la visión del Perú al 2050. Es decir, ¿cómo queremos que nuestro país esté al 2050? De repente un país con cero corrupción, un país con cero delincuencia, un país con excelentes servicios de salud, excelentes servicios de educación, ¿no? Entonces, ello es importante ver, porque finalmente es una visión nada más. Ahora, que lo alcancemos, eso es otro tema. Alcancemos poco o no alcancemos nada, porque finalmente esos son deseos, es lo que nos va a permitir determinar el éxito o no de estas políticas públicas, ¿no? Walter nos dice que estas estrategias están direccionadas a ciertos grupos de determinados intereses. Bueno, la realidad es esa, pues, ¿no, Walter? Lamentablemente, como también dijo nuestro amigo Nilton, hay muchas cosas que no se están haciendo de la forma correcta. Porque si como país aplicaríamos las verdaderas estrategias
que sí permitan solucionar los problemas, estrategias efectivas, no seríamos un país emergente. De repente seríamos uno de los países del primer mundo, que estaríamos compitiendo pues con China, con Japón, con Estados Unidos, contra Rusia, ¿no? Walter, bueno, en esa parte sí, no es que no, pues sí debemos hablar de políticas públicas, porque la política pública, acordémonos, es una conceptualización, es como decir, es la teoría. La política pública es la herramienta que se necesita para resolver problemas y sí tenemos que hablarlo. Por ejemplo, eh, Estados Unidos tiene sus políticas públicas. Rusia tiene política pública y hacen lo mismo. Esos países también diseñan sus políticas públicas, pero hay una gran diferencia en que estos países del primer mundo ya han entendido de cómo hacer correctamente política pública. Han entendido cómo formular de manera correcta la política pública, siempre poniendo por delante el interés de la sociedad y al final, o prácticamente nulo, el interés personal. Pero es que sí tenemos que hablar de políticas públicas. Nilton nos dice, ser realista no deja de ser correcto. Quizás las cosas tienen que ser con toma de decisiones, pero drásticas. Es que justamente eso es, estimado Nilton. Son decisiones drásticas. Por eso yo les invito a que vean cómo El Salvador ha tomado decisiones, pero muy radicales. Por eso es que ahora El Salvador como que está en el ojo de los organismos institucionales, perdón, organismos internacionales que están denunciando el tema de derechos humanos. Por eso sería bueno y bonito que vean el caso de El Salvador, para que vean que siempre hay una oposición, ¿no? Ah, ok, Walter, entiendo, ¿no? Nilton también no deja de ser correcto, quizás, ya, claro. Por supuesto, Nilton, ¿no? En esa parte sí tienes toda la razón. Y eso es más, yo justamente cuando iniciamos nuestro curso, yo les explicaba que la gestión pública ya no es un curso opcional. La gestión pública debería ser un curso obligatorio. ¿Por qué? Porque la gestión pública nos afecta a toditos. Afecta como nuestro amigo Nilton que está en Puno, afecta a cada uno de ustedes que pueden estar en otros departamentos, distritos. ¿Cómo afecta? Cuando el gobierno toma malas decisiones. Por supuesto, Walter, en eso sí coincidimos todos, ¿no? Que las políticas públicas no llegan a su verdadera dimensión. Por eso es que justamente les estoy diciendo que nuestro gobierno no formula políticas públicas eficientes. Y eso es lo que nos diferencia de los países del primer mundo, de que ellos sí diseñan políticas públicas efectivas. Por eso es que son potencias. Y nosotros seguimos donde estamos. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no resuelven los problemas de nuestra comunidad, no llegan a su verdadera dimensión, no se toman decisiones drásticas. Entonces se dan cuenta que ustedes de una manera muy correcta están dándonos su apreciación y ya estamos analizando de una forma que ya nos permite identificarlo en base a lo que un marco científico, porque el tema de estudiar gestión pública ya está dentro de la parte de estudio científico, ¿no? Y esto le digo porque yo participo en estas situaciones, ¿no? Hay estudios, hay mucha evidencia científica de que políticas públicas bien aplicadas, que obviamente no es el caso del Perú, porque ustedes mismos lo demuestran, sí podrían resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, en pantalla ustedes pueden ver
en resumen, cómo las políticas se relacionan con los planes. Políticas de estados, para que de esas políticas de estado se empiece como que a ramificar la política general de gobierno, las políticas nacionales. Dijimos que las políticas nacionales se encargan los ministerios, por eso están los planes estratégicos sectoriales multianual, porque lo elaboran los ministerios, y de ahí vienen las políticas regionales, locales, tanto provincial como distrital, cada uno con su plan de desarrollo, ya sea regional o local, concertado. Y finalmente termina en la política institucional con el plan estratégico institucional o el plan operativo institucional. Entonces, en pantalla estamos viendo la radiografía de las políticas públicas con los diferentes planes, ¿no? Es importante tocar la cadena de resultados. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que esperamos como sociedad de nuestro gobierno. Sin poner en tema de juicio que nuestro gobierno actual logre resultados o no, ¿no? Creo que cada uno ya coincidimos en nuestras opiniones referente a eso. Para lograr la intervención coherente del Estado al servicio de la ciudadanía, es importante organizar los procesos siguiendo el esquema de la cadena de resultados, que este es un modelo teórico que permite describir el accionar de las entidades públicas en el proceso de producción de bienes y servicios. En ese sentido, la cadena de resultados se basa en una teoría de cambio, ¿no? Que trabaja sobre las causas del problema público y las intervenciones que abordan estas causas. Entonces, más o menos pueden ver aquí, ¿no? En la parte inferior, que las entidades públicas, para que puedan accionar, pues inician desde la adquisición de insumos, ya sean bienes, servicios, recurso humano, generan las actividades y finalmente terminan en productos, ya sean bienes o servicios para la ciudadanía. Entonces, ello vamos a esperar resultados a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, pues, serían los primeros resultados o iniciales. Y a muy largo plazo están los resultados agregados. ¿Cómo vinculamos también la cadena de resultados con los planes? Aquí está. Otra articulación de los planes con los resultados que se esperan. Por ejemplo, el POI y el PEI son planes a nivel institucional, es decir, de la entidad pública, porque finalmente la entidad pública es quien va a desarrollar las actividades. Por eso es de que vean que en el POI y en el PEI se va a determinar qué comprar, cuándo comprar, cómo comprar, con cuánto presupuesto voy a contar para producir el servicio y atender el problema de la sociedad. Y por eso, en la parte más alta, ven la política, ¿no?, estratégica de desarrollo nacional, que su visión al 2050 va a ser un resultado agregado, que está en la última parte de la cadena de resultados. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Prácticamente en la misma columna. Eso quiere decir que yo recién podría ver resultados en base en el cumplimiento de la política de desarrollo nacional que está orientada al 2050. Ahora, que se cumpla o que alcancemos esa situación deseada ya es de acuerdo a los gobiernos que entren o que ingresen sinceramente a resolver o alcanzar el bienestar de toda la ciudadanía. Y para poder alcanzar una mejor gestión pública, porque estamos hablando de política pública, existe una política que se basa en la modernización del Estado. Que eso encuentra o tiene un problema, tiene una visión o tiene un objetivo.
¿Cuál es ese objetivo de esta política? Es algo de incluso lo que ustedes me manifiestan. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de esta política? Contribuir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno, transparente al servicio de las personas y sus derechos, y que promueva el desarrollo y el buen funcionamiento del mercado y los servicios públicos, que atiendan las demandas de la población y que asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales. ¿Y cuál es el problema que existe, por el cual ustedes incluso nos dan su opinión? Es de que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. En pocas palabras, el problema que existe en nuestra gestión pública, en nuestro Estado, en nuestro gobierno, simplemente no responden a nuestra sociedad. Como dice Nilsson, ¿no? Es ser realista. No existen decisiones drásticas. Entonces está claro, ¿no? No hay mucho, no hay situación ni momento de darle demasiada vuelta para entender y comprender que tenemos un problema en nuestro Estado. Y porque justamente existe este problema es que no logramos los resultados que esperamos. No lo logramos. Por eso hay mucha inseguridad ciudadana, por eso tenemos nuestro sector azul, perdón, nuestro sector salud muy debilitado, no puede atender de forma oportuna a nuestra ciudadanía, nuestra educación tiene bajos coeficientes o indicadores, por ejemplo, de comprensión de lectura. Es porque el Estado tiene un problema. Existe un problema dentro de nuestro Estado, a través de nuestros gobiernos. ¿Y cuál es ese modelo que se propone en ese plan? Es lo que ustedes ven en pantalla. Es un modelo, es un nuevo modelo conceptual donde las acciones de 5 ejes, como ustedes ven en pantalla, giren alrededor de la ciudadanía con 2 ejes transversales, como el seguimiento, la evaluación y la mejora continua y el estado abierto. 2 ejes que son transversales porque intervienen en los 5 procesos o ejes que ustedes ven en pantalla que funcionan siempre alrededor de la ciudadanía, alrededor de la persona, alrededor de ustedes, de nuestros amigos, de nuestras familias. Y esta política tiene un sistema administrativo al mismo tiempo. Ayer vimos, no, perdón, el jueves vimos los 11 sistemas administrativos y uno de ellos es el que ve el parte del proceso de modernización del Estado. Este sistema consta de un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistema y relaciones funcionales que tienen por finalidad coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover el desarrollo equilibrado y sostenido del país, ¿no? Entonces, es muy razonable, es muy coherente esta ambición como país, ¿no? Porque finalmente sí existe la intención de tener un Estado moderno. El reglamento, la política pública está ahí. Acordemos que una política pública resuelve un problema. Y esta política pública, esta política nacional de modernización del Estado, va a apuntar a este gran problema que existe de que nuestro Estado no satisface, no llega a nuestra sociedad. ¿Y cómo vamos a poder determinar nuestros resultados? A través de indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Nos dice que es una herramienta que entrega información cuantitativa o cualitativa y se constituye o se construye a partir de la síntesis de aspectos observables o subjetivos de una variable. O es un conjunto de variables relacionados a un tema o fenómeno en particular. ¿Qué tipos de indicadores tenemos? Cuantitativos,
y cualitativos. Por ejemplo, los cuantitativos: números de personas con acceso a los servicios de justicia, porcentaje de ejecución de presupuesto público municipal, nivel de aceptación de la gestión de la autoridad local, ¿no? Por ejemplo, con esos indicadores podríamos ir midiendo los resultados que intentamos o que el Estado intenta alcanzar a través de sus políticas públicas. Nilton nos dice, no satisface la necesidad. ¿Por qué? Porque sencillamente las políticas públicas no son efectivas. Porque de repente las personas, los funcionarios que tienen la tarea de diseñar estas políticas públicas, como dicen sus compañeros, ponen primero sus intereses personales, porque lo pueden dirigir a un determinado grupo de interés y no a la ciudadanía. O quieren de repente favorecer a alguna empresa privada y no a la sociedad. Porque las leyes, por ejemplo, en el Congreso, no son tan flexibles que permiten que hoy en día el crimen organizado empieza a crecer, se desarrolla, aumenta. ¿Y quiénes están afectados? La ciudadanía. Le afecta al pequeño empresario, al pequeño emprendedor, le afecta, ¿no?, al padre de familia que sale a trabajar todos los días. Entonces, justamente porque mala formulación de políticas públicas que no resuelven los problemas de nuestra sociedad. ¿Qué hacer para llegar a ello? Yo le voy a dar mi opinión de qué se debe hacer. Es de que se necesita una reforma muy profunda desde el lado de gestión de recursos humanos en adelante. O sea, quiero decir que se debe cambiar incluso todo el aparato estatal en el sentido de una reforma desde las personas con capacidades, con vocación de servir. Y de ahí recién ir empezando, ¿no? Por eso es que existe la reforma del servicio civil, porque justamente ya, ya se ha identificado que el servidor civil, el funcionario, el que está al servicio del Estado, la persona, en un mayor porcentaje no tiene las condiciones, no tiene las competencias, no tiene los conocimientos suficientes para poder asumir un cargo o un puesto dentro del Estado, ¿no? Muy bien, estimados compañeros, servidores. eh, a ver, creo que esta es nuestra última lámina. Sí, efectivamente, con eso entonces estamos terminando nuestra clase del día de hoy, el cual ha sido muy interesante gracias a la participación de ustedes, gracias a sus comentarios, gracias a comentarnos las casuísticas que pueden tener, las experiencias que hayan podido percibir, ¿no? Entonces, lo que sucede en nuestra vida real, lo que sucede en nuestro día a día, es bonito trasladarlo a lo que el marco teórico nos dice y poder criticar y decir, como dicen nuestros amigos que han participado hoy día, nuestro presidente no tiene la capacidad de poder estar delante de un gobierno, porque ya hemos aprendido en base a todos los mecanismos de la gestión pública a través de políticas públicas, cómo verdaderamente debería de funcionar. Y digo debería de funcionar porque estos mecanismos sí funcionan en otros países, sí funcionan en países desarrollados, porque tienen otra cultura, tienen otro chip, tienen otra forma de pensar, son más radicales en sus decisiones, pero en beneficio de la sociedad, ¿no? Siempre en beneficio de nuestra ciudadanía. Muy bien, estimado participante, entonces, con esta reflexión estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo